Listo. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos los que hoy se han reunido, congregado para este estudio. Nuevamente doy gracias a Dios por sus vidas. Qué bueno que todos nosotros volvemos a regresar a este estudio que por semanas hemos estado enseñando a través de la escritura diferentes personas. Hoy es un tiempo de gozo. Siempre que abrimos la Biblia, siempre que abrimos la palabra de Dios, es un gozo para nosotros poder enseñarla. Hello and good night to everyone. We're so happy to see you here. So happy to have all of you here to do that. Got the time to be here united with all of us in this weekly Bible study that we have been doing for the past weeks, where through the Word of God we can teach something and have a word with all of us that are here, and then we're just so glad to have you here tonight. Hoy los queremos invitar, queremos llegar a cada hogar, a cada familia, y Dios ha puesto en mi corazón, pues a través de estas semanas, cuando esté enseñando, voy a estar hablando sobre este libro. Es una carta del apóstol Pablo. Esta carta es la carta hacia los filipenses. Y pues yo quiero que podamos estudiarla más a profundidad. No sé si la vayamos a terminar el día de hoy, porque aunque son solamente 4 capítulos, pues yo creo que es una carta extensa que nos reta a nosotros como cristianos en el día a día, en la lucha, en la prueba, en la pelea. Yo quiero decirte que Dios está con nosotros. Oh, and this night we want to invite you, all the families, everybody that's hearing us tonight, to this word. And God has put this word into my heart. And the weeks that I have the Bible study, I'll be speaking about this letter that is a letter that Apostle Paul wrote to the Philippians. And I don't know if we will finish it tonight, because even though it's only 4 chapters, it is a very extensive letter that challenges us Christians. And I just want to say that God is with us. Cuando hablamos de la Biblia, que vamos a estudiar la Biblia, no solamente es abrir sus páginas, sino realmente ver un tesoro que hay en la Escritura, que siempre nos enseña, nos instruye, nos capacita, nos llena siempre de conocimiento. Yo creo que este es un reto siempre cuando abrimos la Escritura para poder aprender, para poder ser capacitados y ser enseñados a través de la palabra. When we are going to study the Bible, it's not only to open up its pages. There's something a lot more into it. There is always this treasure in it that always speaks to us and challenges us, and to do the things that are written in it. And well, that's what we're going to do tonight. We're going to go through this challenging that the Bible gives to us, and trying to find this treasure that's among its words. And that's what we're going to be doing. Y antes de continuar, yo quiero que oremos para que el Espíritu Santo nos dirija a través de esta carta, que nos enseñe sus verdades, que nos enseñe todo lo que en la Escritura encierra, y a través de esto podamos ser enseñados. Vamos a orar en esta noche. Amado Padre, te damos gracias en esta tarde, en esta noche, Señor, por cada familia, cada persona que haya de conectarse, Señor. Queremos que este estudio, esta palabra que hoy vamos a recibir, la recibamos con gozo, la recibamos con amor, con instrucción,
que a través de tu Espíritu Santo nos llenes y traigas una enseñanza a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a introducirnos en esta carta. Yo creo que ya les había comentado ahorita al principio de la introducción que esta carta es una carta que escribió el apóstol Pablo a Timoteo. La escribió más o menos alrededor del año 60, 62 después de Cristo. El apóstol Pablo se encontraba bajo un arresto domiciliario, estaba en Roma en espera de un juicio tras apelar al emperador romano Nerón. So I think I already gave a little introduction about this letter, about this book, and I know that it was wrote by the Apostle Paul, and he wrote it to Timothy, and I think it was written about year 60 to 62 after Christ, and this happened while Paul was under house arrest in Rome, where he was awaiting trial on an appeal to the Roman Emperor Nero. Hay tres formas en que la escritura nos enseña y a quienes normalmente es dirigida. Toda la escritura, como dice la palabra, es inspirada por Dios, pero de alguna manera cuando nosotros estudiamos tenemos que saber a quién fue dirigida esta carta, ¿verdad? La Biblia completamente pues siempre es dirigida a tres tipos de personas: a judíos, a gentiles y a la iglesia. Entonces en este caso el apóstol Pablo habló a los creyentes de la ciudad de Filipos. Fue escrita a una ciudad al noroeste de Grecia, se hallaba a 16,000 millas de tierra dentro de la actualidad ciudad puertoaria de Kavala. So when we speak about the Bible, we have to also understand who is it written to, and we know that the whole Word of God is inspired by God. But sometimes when we also open up our Bible, we have to know to whom it was written for, and we know that the Bible in general was written through three people, and both three groups of people. That is the Jews, the Gentiles, and the church. And in this case, Philippians was written for the church of Philippi, and we know that it was located in northeastern Greece. It laid about 10 miles inland from right now what we know a city named Kavala. Esta carta fue escrita desde Roma, entonces Pablo todavía preso. Timoteo era una de las personas que lo visitaba. Entonces cuando empezamos a ver el trasfondo histórico de la carta, nos damos cuenta que la iglesia de Filipos fue una de las primeras en establecerse en Europa. Eso lo podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 16, verso 8 al 40. Entonces, Filipenses es llamada en algunas ocasiones la epístola de la experiencia cristiana, porque una de las cosas es que trata la conducta personal más que de la teología. O sea, es algo que es personal hacia todo cristiano. Y una de las notas más predominantes de esta carta es hacia al gozo en la vida cristiana. So we know that this letter was written from Rome while Paul was under house arrest, and it was written to Timothy. That this was one of his dear friends that frequently went and visited to him, and we know that the Roman colony of Philippi was where Paul planted the first church on Europe. So we can see that probably Philippi was one of the very first churches in Europe,
And um, we see that this letter speaks a lot about the joy that overcomes to the Christian life. No es algo que nosotros estemos exentos, hermanos. Yo creo que una de las principales armas del enemigo es que el cristiano pierda el gozo. Entonces el apóstol Pablo entendía, explicando un poquito más respecto a la carta, es una de las cosas que normalmente cada persona, cada cristiano, cada individuo perdemos siempre cuando quitamos nuestra mirada del Señor Jesucristo. And we're not exempt at all by being Christians, and no means. But I think that one of the major weapons from our enemy is for us to lose our joy, because when we take our eyes from our Father, that's the very first thing that we lose, is we start losing our joy. Filipos se encuentra en Macedonia, la parte norte de lo que hoy es Grecia. Fue la primera iglesia que fundó el apóstol Pablo en Europa cerca del año 51. Los primeros convertidos de la iglesia, Pablo los contactó en el río Gratis, que está en Hechos 16 del 11 al 13. Ustedes lo pueden ver. Entonces, algunos de sus congregantes era aquella mujer Lidia, aquella mujer que fue liberada de aquel espíritu de adivinación. El carcelero de Filipos, no sé si lo recuerdan ustedes también en el libro de Hechos, también en el capítulo 16 del 39 al 40. Entonces, Lucas se quedó de alguna manera discipulando a los creyentes, como lo dice ahí en el libro de Hechos, capítulo 20, verso 6. No lo vamos a leer, usted puede notar y puede buscar a través el contexto de esta carta. Lo puede encontrar ahí. Entonces Pablo en Filipos, después de 7 años, Lucas pasó mucho tiempo con la iglesia en Filipos. O sea, él empezó a discipular gente, a aquellas solamente 2 personas que el apóstol Pablo había en ese tiempo alcanzado para el Señor. Y de ahí comenzó la primera iglesia. Entonces yo creo que esto tiene bastante historia. Entonces los padres de Lucas eran de Macedonia. Probablemente Lucas estudió medicina ahí en Filipos también. So here we see that Philippi is in Macedonia now. Now that we know as Greece is there in Greece, and we can see all these different people that we have seen in different Bible stories in here in the letter to Philippi, and we can also see them throughout from in the book of Acts and chapter 16 from the verses 8 to 11 and so far. And we can also see here in this story Luke was also with this church of Philippi after 6 years that Paul was with them. And here we can see that he was very, very involved in with this church too. And this is how this church come up to be what it was. We also know that Luke's parents were from Macedonia, so we can think that Luke probably also studied medicine in Philippi. Ahora, ¿de quién estaba compuesta esta iglesia? En el año 51, cuando el apóstol Pablo comenzó a fundar esta iglesia, la mayor parte de personas que estaban dentro de la iglesia de Filipos era el apóstol, perdón, eran gente romana, y algunos judíos que estaban desanimando a muchos creyentes. Entonces, yo quiero que ustedes más o menos vayan pensando un poquito qué es lo que estaba sucediendo dentro de la iglesia. Entonces, había gente
que estaba desanimando a otros creyentes, y yo creo que el apóstol Pablo aborda muy bien esa parte y empieza a escribir esta carta para animar a los creyentes a seguir adelante. So if you, who was in this church? Who formed this church? Who was part of this church when Paul started forming it in year 51? We could see these people that were part of the church, and most of the church was the people that were going to this church was Romans, and there was also some Jews that were discouraging all the believers. So when Paul started seeing that there was this group of Jews that were discouraging them, that's when he starts writing this letter. So I just want you to have that in context, have that in mind, that there was this group of Jews that were discouraging. So he started sending this letter for them to have that courage again, and give back that courage to all the believers. Recuérdense de algo bien importante. El apóstol Pablo físicamente no estaba dentro de la iglesia. Esto es algo muy importante. Él solamente envió esta carta hacia la iglesia, y recuérdense que esta iglesia apoyaba principalmente financieramente. Era una iglesia que apoyaba financieramente, que ayudaba, una iglesia madura. Y eso es lo que el apóstol Pablo aconseja de alguna manera, que guarde el corazón de los creyentes. ¿Por qué? De algunas cosas de debilidad, del orgullo y de divisiones. Es lo que principalmente el apóstol Pablo quiere centrar en esta carta. So one thing we do have to have in mind is that Apostle Paul was not physically in this church. He wasn't there physically. He was just helping this church, sending this letter towards this church, because they were a church that helped, and they provided a lot of financial aid, and they were helping a lot, doing all these things that a church was supposed to do. So that's why Apostle Paul was trying to help them out by giving these letters. And the three things that he wanted to combat was weakness, and also division. He wanted to help them with not having any weakness or having this division in church. Ahora, yo quiero que cuando ustedes comiencen a leer esta carta, es algo que tiene mucha relevancia, de cómo nosotros, de alguna manera, ahora todo esto que acabamos de escuchar nos tiene que traer siempre de parte del Espíritu Santo su revelación, la forma en cómo la iglesia estaba viviendo en esos tiempos y cómo hoy está viviendo la iglesia. Y esto es importante porque si nos ponemos a leerle la carta a los filipenses, pensamos que solamente es gozo y más gozo, y no hay nada, solamente decir vivieron felices para siempre, o sea, y así es un cuento de hadas. No, hermanos. Yo creo que el apóstol Pablo habla de la realidad que cada cristiano puede experimentar. O sea, esto es algo real. O sea, nosotros lo vivimos, el desánimo, vivimos muchas veces tiempos de gozo, vivimos tiempos de escasez, y yo creo que esta carta describe realmente el sentir del cristiano, las batallas, las luchas que todos nosotros tenemos día con día y a las cuales nos enfrentamos. O sea, nos enfrentamos a gente que nos desanima, a gente que trata de causar divisiones dentro de la iglesia, pero esto no nos debe desanimar, sino que tenemos que experimentar ese verdadero gozo que nos da el Señor Jesucristo a través de su muerte y de su resurrección. So it is very important to think about this letter when we're starting to read it, because a lot of people might think that this letter is just only talking about joy and everything be color pink and everything be all beautiful, and there's nothing wrong happening, everything is perfect. But no, it also talks about your relationship with church, how in those times how was the relationship inside a church, and
the relationships in church are happening right now. So I think it really touches the context of the reality that every Christian can experience, because we're not absent of all the things that can happen. We could be discouraged, and we can be through these battles and not be joyful in our lives. And it just says that just because this is happening, it doesn't have to, you don't have to be discouraged, but you have to live through it and know how you can get out of it, and how you could be better through the joy and the love of God. And how you have to how there's these people that can divide and can discourage you inside of church, but you just have to put them aside and not be discouraged, and know how to go walk through it, so you could come up to be joyful again with the love of God. Ahora yo te quiero animar a través de la palabra, porque pudiéramos ver muchos libros, a muchos autores, hablar de sus experiencias personales. Yo creo que a través de esta carta podemos ver la experiencia personal del apóstol Pablo, el sentir, el amor, el gozo que puede experimentar una persona que, déjenme decirles, estaba preso. ¿Cuántos de nosotros aún tenemos una libertad mayor de asistir a una iglesia, de congregarnos, de tener comunión con los hermanos, de tener comunión con nuestras familias? Y a veces estamos experimentando tristeza, o a veces simplemente no podemos experimentar el verdadero gozo en nuestra vida cristiana. I just want to encourage you tonight through the Word of God, because we can see a lot of personal experiences in these letters and in these books in the Bible. And in this letter, we can really see how the Apostle Paul was just, we could see his personal experience of him just talking about this joy and all this love that he was having, and all this thing that he was going through, even though that he was incarcerated. And sometimes we have the freedom to be in communion with our brothers and sisters, to be with our family, and we're living discouraged, while he was talking about all this encouragement and all this joy and all this love, even though he was in prison. Ahora yo quiero leerles este primer capítulo de Filipenses, en el capítulo 1. Y en el verso 3 dice el apóstol Pablo, vamos a leer del 3 hacia el 8, dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, porque vuestra unión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y ahí me quiero detener un pequeño momento, porque el apóstol Pablo está animando a la iglesia que lo que comenzó, él lo va a terminar. Y yo quiero animarte el día de hoy, hermano, y te quiero decir que lo que el Señor comenzó en tu vida, él lo va a terminar y lo va a perfeccionar. Tonight I want to read something to you here, and we're going to go to Philippians chapter 1, and we're going to read from verse 3 to verse 8, and it says, I thank my God upon every remembrance of you, always in every prayer of mine, for you all making request with joy, for your fellowship in the gospel from the first day until now, being confident of this very thing, that he which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ, even as it is meet for me to think this of you all, because I have you in my heart, and as much as both in my bonds and in the defense of confirmation of the gospel, ye
are partakers of my grace. For God is my record, how greatly I long after you, all in the bowels of Jesus Christ. So we can see here, Apostle Paul was encouraging church that whatever he had started, he would finish it. And let me tell you, God has started something in your life. He will finish it and he will perfection it. He will make it perfect. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan la importancia de la oración, de orar los unos por los otros. Es algo que la Biblia siempre nos recomienda, orar los unos por los otros. Y tenemos que entender a través de esta carta lo que una persona, aún no estando presente, puede mostrar a otra simplemente con una oración, con una forma de expresión realmente de lo que hay en nuestro corazón, porque dice la misma escritura que de la abundancia de nuestro corazón habla la boca. Y aquí en el capítulo 1, del verso 8 en adelante dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido, dice ahí en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. I just want you to understand the importance of prayer, the praying for one another. And in the Bible is something that they always tell us that we should do, to pray for one another. And we have to see the importance and the impact that someone could do to someone else, even though you're not there, you're not present with them, just by praying for them. That you just show them all that you're filled of, and they can feel through this the power of prayer. And as the Bible also says, that from the abundance of a heart, that's what our mouth speaks. And we can see it also here in Philippians in chapter 1, from the verses 8 to verse 11, and it says, for God is my record, how greatly I long after you all in the bowels of Jesus Christ. And this I pray, that your love may abound yet more and more in knowledge and in all judgment, that ye may approve things that are excellent, that ye may be sincere and without offense till the day of Christ, being filled with the fruits of righteousness, which are by Jesus Christ, unto the glory and praise of God. Y hay algo bien interesante en este capítulo 1 que el apóstol Pablo expresa hacia la congregación, porque recuérdense, estuvimos viendo realmente dónde se encuentra ahora el apóstol Pablo, pero realmente su sentir, su amor, su expresión hacia la iglesia es una expresión de un sentir de alguien que ama a otra persona. Entonces, yo creo que esto en el verso 12 del mismo capítulo 1 de Filipenses dice, quiero que sepas, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. So we can see the this importance about what Apostle Paul is trying to express to the church, and that it's an expression of someone who loves another person, even though he was imprisoned. He was there in this house arrest. He was giving words of love, and we could see here in the next verses from verse 12 to 14. It says, "But I would ye should understand, brethren,
that the things which happened unto me have fallen out rather unto the furtherance of the gospel, so that my bonds in Christ are manifest in all the palace and in all other places. And many of the brethren in the Lord, waxing confident by my bonds, are much more bold to speak the word without fear. Ahora yo quiero decirte que el apóstol Pablo de alguna manera les hace ver a los hermanos que cobren ánimo a pesar de que ellos están libres. El apóstol Pablo se encontraba en una prisión, estaba expresando amor, estaba expresando el gozo, el amor hacia las personas. Yo quiero preguntarte hoy en esta noche y quisiera que nos hiciéramos esta pregunta. Tenemos tanta libertad, tanto que podemos ofrecer a las personas porque tenemos la libertad de poder salir a cualquier lugar y hacer una expresión de amor, hacer una expresión, una oración por alguna persona, una forma de una visitación. ¿Qué nos impide que nosotros podamos ir y hablarle a alguien de ese amor? Yo quiero que se hagan esa pregunta. So here we can see that Apostle Paul is showing the brethren to encourage themselves, even though they were free. They had their freedom. When Apostle Paul was imprisoned and he was speaking about all this love and showing this love and going out and loving people. And I just want you to do this question to yourselves. We all have this freedom. We have the freedom to go out, to go and have fellowship with our brothers and sisters. We have the freedom to go and pray for someone as we will, and we have the total freedom to do whatever we want to do. But what impedes us from going out and speaking about this love? I want you to ask this question to yourself tonight. Ahora, la expresión del apóstol Pablo hacia la iglesia me impacta demasiado lo que dice en el capítulo 2. Si quieren pasar al capítulo 2, es la expresión del apóstol Pablo hacia las personas realmente, de cómo él las empieza a consolar, porque dice ahí: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión con el Espíritu Santo, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice ahí en el verso 2, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y luego dice en el verso 3, no hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. And what surprises me the most is the different expression that Apostle Paul has in the second chapter. You can turn your page to the second chapter, and we see that the Apostle Paul here starts to have this consolation for the church. And we can see here in verses 1 to 3, it says, if there be therefore any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any bowels and mercies, fulfill ye my joy, that ye be like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. Let nothing be done through strife or vainglory, but in loneliness of mind, let each esteem other better than themselves. Yo creo que una base muy clara que enseña este capítulo y que nos deja una
una enseñanza a todos nosotros, porque yo creo que esta carta es una carta espectacular, una carta muy completa. Como yo les decía al principio, la vida cristiana no solamente se trata de gozo, de que vamos a vivir gozosos, de que no vamos a tener pruebas, porque, válgame la redundancia, la prueba está en que el apóstol Pablo se encuentra en prisión. Y esto nos hace ver realmente que te encuentres donde te encuentres, lo que está dentro de ti es lo que tiene mayor relevancia para las personas que están allá afuera. Porque si tú tienes a Cristo, entonces tienes la vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Porque lo primero que siempre se nos viene a la mente es que el Señor nos amó tanto, el Señor dio su vida por nosotros que la menor expresión de amor que podemos hacer es solamente compartirlo a Él, lo que Él ha hecho en nuestras vidas. And I think that a very clear base that we can see in this chapter, and that Apostle Paul is teaching, and as we were saying, that a Christian life not only means that we're always gonna be good and we're always gonna be joyful and everything is gonna be always awesome and incredible and nothing's gonna happen to us. No, that we're gonna have our trials. And as you can see here, the trial is that Apostle Paul was imprisoned, and but that whatever is inside of you is the most relevant thing. It's going to be the most relevant thing that other people are going to see. And if you have Christ inside of you, then that's what everybody's going to see, and that's going to be the important thing, because we can always think that He died for us and that we have that love inside of us, and we could always go out and speak about it because that's what we're filled of. Ahora yo quiero que pienses algo, hermano. La vida de cada cristiano es una vida individual. El apóstol Pablo, tú puedes decir, es el apóstol Pablo. Pero a pesar de las dificultades, a pesar de que era una persona preparada, a pesar de que una persona que estaba sumamente preparada, el Señor le dijo que él iba a experimentar realmente lo que era sufrir por Cristo. Fue algo que él expresó. Ahora, ¿se puede venir en este momento realmente qué tipo de cristianismo estamos viviendo nosotros en este tiempo? Tal vez a ti te ha tocado, como lo dice aquí en este capítulo, te ha tocado batallar con algunas personas difíciles, porque el mismo apóstol Pablo les dice ahí en el capítulo 2, verso 3, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de otros. Tal vez te tocó vivir un cristianismo totalmente diferente a los demás. Tú puedes decir, bueno, Señor, ya quiero que esta situación a lo mejor en la que estoy viviendo pase y que pueda vivir una vida diferente. Tú decides cómo vas a vivir tu cristianismo. Tú vas a decidir realmente que aún en medio de la prueba, ¿cómo lo quieres vivir? ¿Lo quieres vivir renegando? ¿Lo quieres vivir enojado? ¿O tomarlo de alguna manera diferente? ¿O vivirlo como lo está viviendo el apóstol Pablo aún dentro de la prisión, con gozo? Expresando, haciendo expresiones de amor hacia otros aún a pesar de que él se encuentra preso. So we can see that any Christian's life is individual. You can say, well, that was just the Apostle Paul. That was how he did it, and how he had to do it. But besides, Apostle Paul was overly prepared, and he was extremely prepared for everything. The Lord told him that he was going to experiment what it was to suffer for God. So that was something that God put into his life.
And you might say, well, probably I just lived a very different Christianity. I had to do something different amongst everybody else. My type of Christianity is just different. I just can't do the things that he was able to do, or I can't do the things as other people are doing. But no, that's something you totally decide. You decide if you're going to live your Christian life angry and suffering and just blaming and just saying all these different things, because even here in chapter 2, you probably say, probably I just had the different type of people in my life that just don't let me. But here, even in Philippians chapter 2 and verse 3, it says, let nothing be done through strife or vainglory, but in loneliness of mind let each esteem other better than themselves. Look not every man on his own things, but every man also on the things of others. So you decide if you want to live angry and suffering, or if you want to live your Christian life like Apostle Paul, just speaking love and joy, even though he was going through that trial. Te quiero dar un consejo el día de hoy, pero también de alguna manera te quiero dar una clave para vivir una vida cristiana exitosa. ¿De qué manera vamos a vivir una vida cristiana exitosa? Yo creo que este capítulo que acabamos de leer en el verso 5 en adelante nos da la clave realmente que todo cristiano, que toda persona que sigue a Cristo, que toda persona que busca hacer la voluntad de Dios, si lo pones en práctica, si lo pones realmente en tu vida como un modo de instrucción, un modo de vivir llenos de la presencia de Dios, yo creo que nuestra mente realmente va a cambiar. Nuestra forma de ver el cristianismo va a cambiar. Dice ahí, fíjense hermanos, dice, pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esta es la clave que hoy quiero darte, y con esto hoy me quisiera terminar y darle tiempo para que puedas expresar, hermano, lo que hoy Dios a través de esta palabra te ha dado en esta noche. So I just want to give you this piece of advice tonight. I'm going to give you the key of living a successful Christian life. Because I think that whoever follows Christ, if you put it in your life as a way of living, and if it's always is the thing that you always do, and you're always filled of God, when you do the things that God tells you to do, then you'll be very successful. And let's read in Philippians chapter 2 from verse 5 to 11. It says, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. And being found in fashion as a man, he humbled himself, and became obedient unto death, even the death of the cross. Wherefore God also hath highly exalted him, and given him a name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven and things in earth and things under the earth,
and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. So, with this key to success that I just gave you, I want to finish tonight, and I want to open this time up for you to be able to express yourself, to ask any questions you have, and we're just open to hearing you tonight. ¿Alguien quiere comentar algo respecto a lo que la escritura hoy nos enseña, hermanos?